El cosmos es inmenso. El cielo y la tierra son por naturaleza indiferentes. Todas las cosas nacen y luego perecen como una ley inevitable de la creación. En ese flujo infinito del tiempo, la vida humana es apenas un parpadeo, y las alegrías, iras, amores y penas del hombre no son más que motas de polvo posadas sobre la túnica de la nada. Sin embargo, entre las innumerables vicisitudes del mundo, existe una paradoja que persiste en lo más profundo del alma masculina, como una cicatriz que nunca termina de cerrar. Un hombre puede ser generoso y benevolente con el enemigo que una vez puso un cuchillo en su garganta, pero jamás volverá la mirada hacia la persona que más amó una vez que la confianza se ha hecho añicos. La tolerancia del hombre hacia el mundo exterior a menudo se compara con el océano, capaz de tragarse barcos hundidos o tormentas feroces, pero su estrechez de miras hacia su propia mujer es tan pequeña que no puede contener ni un solo grano de arena de traición. ¿Por qué un hombre dispuesto a cargar con todo el peso de una nación sobre sus hombros, soportando todas las presiones del mercado y de la sociedad, se vuelve tan cruel y decidido hasta el extremo solo por un mensaje equivocado o un momento de debilidad de la otra parte? Para comprender la profundidad de esta psique, no podemos mirar simplemente con los ojos de un mortal enamorado, sino que debemos usar el bisturí de la filosofía y la ciencia para desnudar cada fibra del ego. En primer lugar, es necesario entender que la autoestima de un hombre no es simplemente orgullo externo, sino que, según la filosofía estoica, está íntimamente ligada al control. Para el hombre, el mundo exterior es un lugar caótico, lleno de sucesos efímeros y peligros acechantes. Para sobrevivir y afirmar su posición, se ve obligado a construir un orden interno, una fortaleza inexpugnable en su mente, donde él es el rey con poder sobre la vida y la muerte. La mujer que ama, dentro de esa estructura psicológica, no es solo una amante, sino la retaguardia, la parte más suave, pero también el núcleo más fundamental de ese orden. Cuando ocurre la traición, no es simplemente la pérdida de una compañera de vida, sino el colapso de todo el sistema de control que el hombre ha construido meticulosamente. Si el enemigo externo ataca la fortaleza, las murallas pueden romperse, pero si quien está dentro abre las puertas al enemigo, eso es la destrucción desde la raíz. Este colapso les hace darse cuenta de que han perdido el control incluso en su propio mundo interior, y para el instinto de conquista del hombre, esa impotencia es más dolorosa que la muerte misma. Mirando más profundamente en los mecanismos neurobiológicos, la reacción de un hombre ante la traición no es solo la tristeza trágica de la literatura romántica, sino un mecanismo de supervivencia despiadado, codificado a lo largo de millones de años de evolución. Al descubrir el engaño, el cerebro del hombre no procesa esa información como un simple dolor emocional, sino que la registra como una amenaza mortal. En la era primitiva, el hecho de que su mujer estuviera a escondidas con otro significaba el riesgo de criar la sangre del enemigo, el fin de su linaje y la negación total de su propia existencia en este mundo. Por lo tanto, el sentimiento de dolor al ser traicionado activa la misma región del cerebro que el dolor físico y el miedo a la muerte. Los placeres momentáneos que una mujer busca en un instante de extravío, esos delirios de la mente, esa sensación de euforia barata que surge como una bestia salvaje buscando presa, pueden ser para ella solo un desliz fuera del matrimonio, pero para el hombre es un golpe fatal a su instinto de supervivencia. Cuando este mecanismo de defensa se activa, se levanta de inmediato un muro de acero. No es un berrinche infantil que pueda calmarse con unas disculpas, sino el cierre rotundo de la puerta emocional para proteger al sujeto de una destrucción posterior. En ese momento, el hombre se vuelve frío y cruel, no porque lo desee, sino porque su instinto no le permite seguir exponiendo su yugular ante quien ya sostuvo el cuchillo. En el contexto de la sociedad moderna, la presión puesta sobre los hombros del hombre hace que esta herida sea aún más profunda. La sociedad, desde tiempos antiguos hasta el presente, siempre ha definido al hombre como el pilar, como el pino o el ciprés que protege a la familia. Se les enseña a ser fuertes, a tragarse las lágrimas y a permanecer firmes ante las tormentas. Sin embargo, es precisamente esa expectativa
la que los convierte en los seres más solitarios cuando ocurre la tragedia. Al ser traicionado, el hombre no solo enfrenta el dolor de la pérdida sentimental, sino también el colapso de su imagen como protector. El hogar, que era el refugio más seguro donde se despojaba de su pesada armadura tras un día de batalla en la sociedad, se convierte de repente en una ruina desolada. La sensación de ser convertido en un necio, en un monigote dentro de su propio nido, es la mayor humillación para la dignidad masculina. Pueden aceptar el fracaso en los negocios, pueden aceptar perder todos sus bienes, porque el dinero perdido se puede volver a ganar, y una nación perdida se puede reconstruir levantando de nuevo la bandera de la rebelión. Pero la confianza, una vez manchada por el cálculo y la mentira, jamás podrá limpiarse por completo. Como un espejo roto, aunque se use el mejor pegamento del mundo para repararlo, las grietas permanecerán allí presentes, reflejando una imagen distorsionada y fracturada. Cada vez que miran a esa mujer, ya no ven amor, sino que ven su propia estupidez y fracaso del pasado. Es por eso que la presencia del traidor es como una espina venenosa clavada profundamente en la carne. Si se arranca, la sangre fluye. Si se deja, pudre el corazón y el alma. Desde la perspectiva de la filosofía oriental, la relación entre hombre y mujer es intrínsecamente la armonía del yin y el yang. El yang representa la rectitud y la claridad. El yin representa la suavidad y lo oculto. Cuando ocurre el engaño, el yang en el hombre es herido por un yin deformado, es decir, la falsedad y la ambigüedad. Existe un principio que dice que cuando algo llega a su extremo, debe invertirse. El amor, cuando es llevado al límite de la confianza y se encuentra con la traición, se revertirá instantáneamente en odio o desprecio absoluto. No hay un estado intermedio. El hombre, cuando ama, puede ver a la mujer como su mundo entero, como la luna y las estrellas, pero cuando la confianza se pierde, esa mujer a sus ojos no es más que una mota de polvo que molesta la visión, una existencia superflua e irritante. Esta transformación psicológica ocurre de forma silenciosa pero feroz, como el magma que fluye bajo tierra, esperando el día para entrar en erupción y petrificar toda vida a su alrededor. Puede que no griten, que no rompan nada, sino que elijan un silencio aterrador. Ese silencio es el llanto por un amor muerto y también la sentencia de muerte para la relación. Muchas mujeres cometen el error de pensar que los hombres son desalmados, preguntándose por qué no pueden perdonar un error en nombre del pasado. Pero no entienden que, para un hombre, la fidelidad no es una opción, sino un requisito previo, el cimiento sobre el cual se construye el palacio de la felicidad. Si los cimientos se rompen, por muy espléndidas que sean las torres de seda, solo esperan el día de su colapso. Intentar retener o reparar sobre un cimiento desmoronado es solo prolongar la tragedia. Es la agonía desesperada de ilusiones sobre una felicidad que ya no tiene realidad. Además, el pensamiento del hombre es altamente lógico y orientado a objetivos. Ven cada evento como una cadena de causa y efecto. Si la traición es el resultado, la causa reside en la naturaleza del otro o en una deficiencia de la relación misma. Sea cual sea la razón, su cerebro racional llega a la conclusión de que esta variable no es segura. Y para garantizar la seguridad del futuro, la única forma es eliminar esa variable de la ecuación de su vida. No quieren vivir el resto de sus días en la sospecha, teniendo que escudriñar cada mensaje o sobresaltarse cada vez que la otra parte llega tarde. Una vida así, para un hombre que anhela la libertad y su carrera, no es diferente de una prisión oscura. El perdón, si existe, es solo de labios para afuera para salvar un poco de decoro mutuo, pero en su interior, la puerta del corazón se ha cerrado con llave, y la llave ha sido arrojada a un abismo de 10.000 brasas. La historia de la humanidad ha sido testigo de innumerables monarcas y héroes legendarios, hombres que no retrocedieron ante miles de enemigos, pero que cayeron o se volvieron tiranos debido a la traición de una mujer hermosa. Desde las historias secretas de los palacios imperiales hasta las tragedias de la vida cotidiana, el denominador común sigue siendo una ruptura irreparable. Esto demuestra que esta reacción no depende de la cultura o la época,
sino que pertenece a la esencia fundamental de la masculinidad. La traición le roba al hombre lo más preciado, la inocencia en la confianza. Antes de ser traicionados, creen que el amor es eterno, un puerto de paz. Después de ser traicionados, ven a través de la desnudez cruel del corazón humano. Se vuelven más maduros, pero también más endurecidos, y el precio de esa madurez es la partida definitiva del joven entusiasta que solían ser. Se suele decir que el tiempo es la medicina que cura todas las heridas, pero para la herida de la confianza, el tiempo solo la convierte en una fea cicatriz que le recuerda a su dueño una lección dolorosa. El hombre puede seguir viviendo, seguir amando, incluso casarse con otra persona, pero en lo profundo de su memoria, ese evento permanece allí como una roca submarina afilada. Nunca volverán a amar a alguien de manera tan completa e ingenua como la primera vez. La vigilancia se convertirá en la armadura invisible que se ponen cada día. Esa es la tristeza de la existencia humana, cuando la sabiduría se intercambia por la pérdida de las emociones más puras. En conclusión, la tolerancia del hombre tiene un límite, y ese límite se encuentra justo en la línea de la lealtad. Una vez que se cruza esa línea, todo el afecto profundo, todas las promesas eternas se convierten en humo y nada. Los hombres no guardan rencor de la manera que la gente piensa. Simplemente son seres racionales hasta la crueldad al proteger la paz de su propia alma. Entienden que un vaso roto, por mucho que se pegue, dejará escapar el agua por las grietas. Y siendo la vida corta, ¿por qué desperdiciar el tiempo tratando de recoger cada gota de un vaso que ya no sirve? La lección aquí no es el reproche hacia la naturaleza humana, ni sembrar el miedo al amor, sino un despertar sobre el valor de la confianza. Para un hombre, la confianza es una hoja de papel blanco, inmaculada, lisa y perfecta. Basta una sola arruga, por pequeña que sea, y por mucho que se intente alisar, nunca volverá a su estado original. Esa marca permanecerá para siempre, como testimonio de la imperfección del mundo. Por eso, al estar frente al límite de la tentación, recuerda que el precio a pagar no es solo una relación, sino la destrucción permanente de una imagen, de una fe y de un ser humano. Una vez que se pierde la fe, se pierde 1000 veces. Eso no es estrechez de mente, sino la ley de supervivencia implacable de la creación, fría y decidida como un tajo de espada que corta el flujo del agua. El agua fluye y se une de nuevo, pero el corazón humano ya es distinto y nunca volverá a ser como antes.